Hoy vamos a hablar sobre las emociones y la gestión emocional. Primero, es importante que tengamos en cuenta que los seres humanos nos movemos en tres dominios básicos: el dominio del lenguaje, el dominio del cuerpo y el dominio de la emocionalidad. Estos tres dominios no son independientes entre sí, sino que están permanentemente conectados y relacionados. Lo que sucede en uno indefectiblemente afecta a los otros dos. Pero, ¿qué son las emociones? Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva a un suceso o evento en el ambiente que nos rodea. Las emociones nos ayudan a adaptarnos a ese mundo que nos rodea. Nadie puede valorar, aprobar o descalificar nuestras emociones, porque son subjetivas, basadas en nuestro propio aprendizaje y experiencia. Lo que sí puede ser calificada es la manera de expresarlos. Cada persona es responsable de sus emociones y de lo que hace con ellas. Vamos a ir describiendo las emociones usando el concepto de una brújula. La brújula de las emociones tiene dos ejes. El eje vertical está relacionado con el logro. En la parte superior está la emoción vinculada a lo que he conseguido, a lo que he alcanzado. Esa emoción es la alegría. Y en la parte inferior de este eje está la emoción que aparece cuando hemos perdido algo, que es la tristeza. Lo perdido no solo puede ser algo físico, sino también pueden ser oportunidades o sueños. Y ahora vamos a ver el eje horizontal, que se relaciona con la amenaza. En un extremo está nuestra reacción frente a una amenaza que consideramos que podemos enfrentar. Esta emoción es el enojo. En el otro extremo aparece el miedo, frente a una amenaza que sentimos más poderosa que nuestros recursos. Como vimos al principio, el ser humano se mueve en tres dominios básicos: lenguaje, cuerpo y emoción. Generalmente las emociones se manifiestan a través del cuerpo. Por ejemplo, la manifestación de la alegría y del enojo son hacia afuera. En cambio, las manifestaciones del miedo y de la tristeza son hacia adentro. Hay una gran cantidad de emociones que podemos experimentar, pero hay 6 emociones básicas que son las siguientes: alegría, tristeza, miedo, enojo, asco y sorpresa. Cada emoción tiene una función específica. Por algo y para algo aparece. En el caso de la alegría, su función principal está relacionada con promover el disfrute y la motivación. La tristeza con la reintegración, o sea, cómo nos reconstruimos sin aquello que hemos perdido. Y por otro lado, el miedo viene a decirnos que tenemos que protegernos de una amenaza a la que no estamos en condiciones de enfrentar. El enojo, en cambio, nos prepara para atacar, para enfrentar una amenaza que consideramos que podemos derrotar. La sorpresa es una emoción efímera, que se evapora rápidamente. Su función es la de orientarnos y despertar nuestra atención. Y por último nos queda el asco, cuya presencia nos obliga a rechazar, a evitar aquello que lo produjo. Hasta ahora hemos visto lo que son las emociones, para qué sirven y cuáles son las emociones básicas. También hemos dicho que cada uno es responsable de sus emociones y de lo que hace con ellas. Por lo tanto, es clave ver cómo gestionamos de manera adecuada nuestras emociones. La gestión de las emociones hace referencia a ser conscientes de las emociones que sentimos, aceptarlas y regularlas si es necesario. Para gestionar adecuadamente nuestras emociones existen 2 áreas en las que debemos movernos. La primera es la de tomar conciencia y la segunda es la de elegir. Para tomar conciencia debemos observarnos a nosotros mismos y estar atentos a las señales emocionales, físicas y psicológicas. Luego es clave reconocer y aceptar la emoción que estamos transitando para poder centrarnos en el presente y procesar dicha emoción.
Una vez que hemos tomado conciencia de nuestra emoción, debemos elegir qué hacemos con ella. Para esto es clave desidentificarnos de la emoción, asumiendo que tengo tal emoción, pero no soy la emoción. Por ejemplo, estoy triste, pero no soy triste. Luego es importante responsabilizarnos. Soy responsable de lo que decida hacer con mi emoción y buscar un camino efectivo para canalizarla. Y, por último, elegir qué hacemos, teniendo siempre en cuenta que no hacer también es nuestra elección. Lo que siempre nos debe quedar claro que lo importante es trabajar en la gestión de nuestras emociones y no en su ahogo o represión. Esperamos que este video les haya sido de una gran utilidad.